Invito al pastor Dardo para que pueda orar por nuestro hermano. Bueno, nos ponemos de pie para orar, hermanos. Señor, hemos cantado, tú nos has perdonado en la cruz por medio de Jesús, pero no sabemos si todos los que estamos aquí presentes están en esa condición gozosa de ser hijos tuyos. Pedimos que ahora tu palabra sea clara para salvación, que uses a nuestro hermano Josué para exponer tu palabra. Y Señor, tu pueblo necesita alimento para esta nueva semana, Señor. Aliméntanos con tu poderosa y suficiente palabra predicada en este momento, Señor. Usa tu palabra, usa a nuestro hermano, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, es un gozo estar aquí. Si sienten que mi acento es extraño, es porque soy de Venezuela, la tierra de playas y de arepas. Si un colombiano le dice a usted que la arepa es de Colombia y no de Venezuela, usted tiene que decirle con mucho respeto: apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. La arepa es venezolana. Es un gozo estar aquí, hermanos. Por mucho tiempo hemos escuchado cosas hermosas de lo que Dios está haciendo en esta iglesia y cómo lo está usando aquí en Cava. Y para mí me llena de mucha alegría poder verlo. Y es mi oración poder ser de edificación a medida que vamos a la palabra de Dios y que el nombre del Señor sea siempre exaltado. Por favor, acompáñenme con sus Biblias a Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio de poder reunirnos aquí para escuchar tu voz. Sé tú usándome a pesar de mí, y sé tú obrando con tu Espíritu Santo en medio nuestro, Señor. Abre nuestros ojos para que veamos a Cristo tan glorioso como Él realmente es. Avívanos, Señor, por amor de tu nombre. Sé tú glorificándote en este momento. Sé tú trayendo salvación a los perdidos.
aliento y edificación a tu pueblo y gloria a tu nombre. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Ese mensaje que estás por escuchar es para las personas que tienen dudas sobre si vale la pena creer en Dios y depositar nuestra confianza en Jesús. Es para las personas que pueden venir a la iglesia, pero que no necesariamente han dejado la duda atrás para venir a Cristo con sinceridad. Al mismo tiempo, ese mensaje también es para creyentes. Es para los creyentes que atraviesan momentos en los que sienten que lo que Dios hace en sus vidas o demanda de ellos no parece tener lógica, no parece tener sentido. Es para los creyentes que en su vida pueden sentirse como pescadores que pasan toda la noche trabajando sin pescar nada, por más que se esfuercen. Es un mensaje para los creyentes que tienen que tomar pasos de entrega a la voluntad de Dios, pero sienten que tienen todo en contra. Y están tentados constantemente a pensar que esto es una pérdida de tiempo. Este es un mensaje para los creyentes que cuando miran el pecado que permanece en sus vidas y las luchas que todavía tienen, se sienten aplastados al darse cuenta de que no son dignos de ser llamados hijos de Dios y no son dignos de poder ser usados en su reino. Es para los creyentes que se despiertan en la mañana y dicen, ¿en verdad la misericordia de Dios es nueva hoy? ¿Su gracia es mayor? Todas las canciones que cantamos, añádele un signo de interrogación al final de cada oración y así muchas veces podemos sentirnos. Este es un mensaje para los que a veces se preguntan si Dios en verdad cumplirá sus promesas en la Biblia, sus promesas en las que ponemos nuestra confianza. Es un mensaje para quienes a menudo buscamos a Dios no por lo que Él es, sino por lo que podemos obtener de Él. Porque en el fondo de nuestros corazones dudamos de su sabiduría y de su bondad infinita. Y dudamos de que lo que Él tiene para nosotros es mejor que lo que nosotros planeamos. En resumen, este es su mensaje para peregrinos en progreso que deben batallar de manera constante o de vez en cuando con el gigante de la duda. Mientras vamos de camino a nuestra ciudad celestial. Es un mensaje para cristianos ordinarios, la única clase de cristianos que hay, cristianos como tú y como yo, que necesitan confiar más en nuestro Dios extraordinario. Si sientes que esto no es para ti en este preciso momento, porque no batallas con ninguna duda en tu fe y no batallas con ninguna duda en tu obediencia a Dios, felicitaciones. Me alegro por ti, pero confío en que este mensaje te va a servir para cuando venga el gigante de la duda. Porque la pregunta no es si va a venir en algún momento. La pregunta es, ¿cómo vas a estar cuando venga? Todos luchamos por eso. Todos luchamos porque somos pecadores. Y la razón de por qué este mensaje es para ti, para todos nosotros, es porque en el texto que leímos hace un momento vemos cómo el Señor nos llama a avanzar de la duda a la confianza. A la confianza en quién es Él y en qué hizo por nosotros. Consideremos primero y por un momento el contexto del pasaje en el Evangelio de Lucas. En el contexto de este relato y en los primeros versículos del texto, vemos que las multitudes seguían a Jesús y se agolpaban para oírlo predicar. De hecho, en los versículos anteriores vemos que Él también sanaba a muchas personas. Y la gente le cantaba eso. Y en Lucas capítulo 4, versículo 42, leemos que las multitudes lo buscaban y llegaron a donde Él estaba y procuraban detener a Jesús para que no se separara de ellos. Al mismo tiempo, mientras las multitudes querían atrapar a Jesús, la oposición contra Jesús también crecía. La oposición de parte de las personas religiosas que no aceptaban su mensaje y que incluso muchos trataron de matar a Jesús en el capítulo anterior. Y es en este contexto
que se nos narra este encuentro de Jesús con Simón. Y vemos en este joven un contraste crucial para entender cómo debemos responder a Jesús, ante Jesús, y cómo debemos dejar nuestras dudas atrás. La respuesta de Simón, por un lado, es diferente a la respuesta de los fariseos. Las personas que se creen buenas y piensan que no necesitan de la gracia de Dios en los términos en que Dios la presenta y la define. A diferencia de los fariseos y los religiosos, Simón reconoce su pecado. Simón se humilla ante Dios. Él no trata de matar a Jesús, sino que más bien empieza a vivir para Jesús. Por otro lado, la respuesta de Simón también es diferente a la respuesta de las multitudes, que querían a Jesús solo para ellos como si Él fuera un amuleto o como si fuera una posesión para añadir a sus otras posesiones. Personas que estaban cerca de Jesús, pero que no temblaban ante su santidad y querían pretender usar a Jesús en vez de adorar y vivir para Jesús. En otras palabras, la respuesta de Simón marca un contraste no solo entre la confianza verdadera y la duda o el rechazo ante Jesús, como los fariseos, sino que también marca un contraste entre la confianza verdadera y una confianza nominal o falsa o superficial, como las multitudes. Es decir, aquí vemos una diferencia entre la confianza real y la fe falsa, que no atesora a Cristo sobre todo. Una diferencia entre la fe verdadera y la fe, entre comillas, que busca usar a Cristo en vez de estar dispuesta a abandonar todo en este mundo con tal de hacer la voluntad de Cristo. ¿Tú puedes ver lo que esto significa para la iglesia en nuestros días? Este pasaje nos muestra cómo deben responder los incrédulos cuando se convierten a Cristo, cuando escuchan su mensaje. Pero también debe confrontarnos si decimos ser creyentes. ¿Y por qué? Porque a menudo somos como las multitudes. A menudo yo soy como las multitudes, que seguían a Jesús por las cosas que Jesús podía darles, pretendiendo manipularlo y no por lo que Jesús es en primer lugar. Dicho de otra manera, estas multitudes en el fondo no eran muy diferentes a los fariseos que dudaban de Jesús. Míralo de esta forma. Por un lado, los fariseos quisieron manipular a Jesús, acabando con la amenaza que él representaba para su sentido de autonomía y para su orgullo. Y por otro lado, las multitudes quisieron manipular a Jesús buscando retenerlo para sí mismos y ver si él podía hacer todo lo que ellos querían que él hiciera. Y de nuevo, es una muestra de autonomía y de orgullo. Las multitudes, como las presenta Lucas en este contexto, no tenían una fe verdadera. Esto implica que dudaban de que Jesús en verdad fuera suficiente. Pues ellos solamente querían a Jesús, no por lo que Jesús es, sino por lo que Jesús podía darles. Pero Jesús, Él no vino para ser manipulado. Él no está para eso. Él vino para darnos vida en verdad. Él vino para ser obedecido por cada uno de nosotros. Él vino para que lo reconozcamos como el Señor soberano del universo. Y Él nos llama a confiar en verdad en Él. Y no a conformarnos con una fe superficial y falsa. Y si hemos creído y somos creyentes que batallamos con las dudas, a todos nos pasa en algún momento, Él nos llama y nos capacita para que perseveremos. Para que perseveremos con paciencia hacia una confianza mayor en quién es Él y qué hizo por nosotros. ¿Cómo podemos entonces responder a Jesús como lo hizo Simón? ¿Cómo podemos combatir contra las capas de dudas en nuestros corazones, dudas que nos llevan a rechazarlo como Salvador y Señor de nuestras vidas o a vivir un cristianismo estancado? ¿Cómo podemos confiar más en Él a fin de estar dispuestos a atesorarlo sobre todas las cosas y reconocer que solo Él es el Señor? Bueno, la respuesta corta es que en última instancia no podemos por nosotros mismos y por nuestra cuenta cambiar nuestra duda en confianza. Esto es algo que solo Dios puede hacer en nosotros cuando vence la dureza de nuestros corazones. Pero en este encuentro de Simón con Jesús,
somos llamados a reflexionar en 3 verdades sobre Jesús que cambiaron la vida de Simón y que nos llevan a confiar más y más en Jesús. Son 3 verdades para considerar mientras pedimos que Dios avive nuestras vidas, mientras pedimos que Dios purifique nuestra confianza en Él, pues en todo eso dependemos de su gracia. Verdad número 1. Considera la autoridad de Jesús. Considera la autoridad de Jesús. En los primeros versículos vemos que las multitudes se reunían en torno a Jesús para escuchar su predicación junto al lago de Genesaret. Entonces él mira un par de barcas en la orilla, sube a la de Simón y desde allí puede enseñar mejor a las personas porque se escuchaba mejor. Pero algo pasa cuando Jesús termina su enseñanza. De repente dirige la atención hacia Simón, en quien se enfoca el resto del relato, aunque había otros discípulos allí presentes. Entonces Jesús les dice algo que parece una completa locura. Versículo 3. Sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Ahora bien, ¿por qué esto parecía una locura? Porque las redes de pesca que se usaban entonces eran visibles para los peces durante el día. Por eso los pescadores hacían sus trabajos de noche y lavaban las redes cada mañana. Jesús sabía eso. Las multitudes sabían eso. Y Simón sabía eso. Pero Simón reconoce que Jesús es un maestro de parte de Dios y a pesar de que tiene algunas reservas, él decide obedecer. Versículo 5. Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Casi podemos sentir el tono de voz y la actitud de Simón en este versículo. Hay un conflicto entre la duda y la confianza. Ahora bien, alguien pudiera preguntarse por qué Simón obedeció aparentemente sin reservas cuando Jesús le pidió usar su barca en primer lugar, pero ahora vemos cierta sombra de duda o cierta sombra de incredulidad en su respuesta a Jesús. Y la verdad es que eso no debería sorprendernos a nosotros, porque muchos de nosotros somos así, incluso dentro de la iglesia. Al igual que Simón, hemos disfrutado muchas cosas de la enseñanza de Jesús. Y al igual que Simón, incluso hemos visto el poder de Dios en acción, así como Simón ya había visto el poder de Dios obrando en su casa cuando sanó a su suegra en el capítulo anterior. Muchas personas, al igual que Simón en este momento, no tienen ningún problema con incluso apoyar la obra de Jesús, prestándole una barca, por así decirlo, es decir, dando recursos a la iglesia y sirviendo a la iglesia. El problema se evidencia cuando se hace claro de que Jesús demanda mucho más de nosotros. Porque Él no demanda simplemente nuestro servicio, Él demanda toda nuestra vida. Él no demanda que simplemente colaboremos y apoyemos la iglesia, Él demanda ser el dueño de todo, porque Él en verdad lo es. Muchas personas razonan de esta manera. Yo puedo venir a la iglesia, yo puedo escuchar la enseñanza con alegría, yo puedo apoyar la obra que se hace aquí, dar gracias a Dios por las cosas buenas que Él hace, pero que no se atreva nadie a decirme qué hacer, que no se atreva nadie a pretender que sabe más que yo sobre las áreas de mi vida en que yo mando. Por eso no es de extrañar que muchas personas vienen a la iglesia y cuando empiezan a ser conocidos y confrontados se van. Todos somos propensos a eso. Pero Jesús afirma tener autoridad sobre todas las áreas de nuestra vida. Simón es confrontado por esta realidad cuando un carpintero le dice a él, un pescador profesional, cómo debería pescar. ¿Qué debería hacer para tener más peces? Tan solo imagina la escena. Jesús le dice a un hombre que no durmió toda la noche porque estuvo pescando y que seguro escuchó su enseñanza medio dormido y que pasó largas horas examinando sus redes y lavándolas porque no pescó nada, que arme todo de nuevo para pescar a plena luz del día cuando todo el mundo sabía que esa idea era pésima, era contraria a todo sentido común, a toda lógica. Es por eso que aunque parece que hay cierta duda en Simón, también deberíamos destacar más el aspecto positivo de Simón en este momento. Este joven, en medio de sus dudas evidentes, llama a Jesús maestro.
dándole así autoridad en la barca, y obedece. Y entonces es testigo del poder de Dios en acción. Versículos 6 al 7 dice, cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Los judíos sabían que solo una persona tiene autoridad para gobernar el mar. Solo una persona es soberana para controlar los peces, las aves del cielo y todo cuanto se mueve en la creación. Solo una persona tiene la autoridad y el poder para hacer lo que es imposible para todo ser humano. Y aunque Simón en este momento no termina de conectar los puntos y entender que Jesús es Dios, él tiene que reconocer ahora que Jesús es más que un maestro. Dios le ha dado autoridad para obrar con poder como solo Él puede hacerlo. Y aquí hay una lección muy valiosa para nosotros, una lección bastante profunda. Este evento en la vida de Simón nos recuerda que cuando obedecemos a Dios, cuando parece que no tiene sentido, por su gracia, podemos ver su mano obrar de tal manera que nuestros corazones se afiancen más un sentido de la grandeza, de la soberanía, del poder, de la bondad de Dios. Piénsalo por un momento, nuestro Dios siempre nos está llamando a hacer cosas que a los ojos del mundo parecen inútiles. Cosas tan sencillas como pescar, cosas como orar, servir en la iglesia, compartir el evangelio en mi trabajo o en la universidad. Cosas como leer la Biblia, cosas como amar a nuestro cónyuge de manera sacrificial, cosas como hablar la verdad del evangelio a nuestros hijos. Para el mundo en que vivimos, un mundo que idolatra el sexo, el dinero, el poder, la política y muchas otras cosas, nada es más patético y nada es una pérdida de tiempo más grande que la vida cristiana. Nuestro Dios siempre nos llama a hacer cosas que a los ojos del mundo parecen una locura, parecen una pérdida de tiempo. Pero lo que está pasando aquí debe confrontarnos. ¿Cuántas cosas asombrosas veríamos si estuviéramos más dispuestos a obedecer a Dios y simplemente esperar en Él? Incluso cuando a veces albergamos dudas. Cuando obedecemos a Dios y hacemos todo lo que está a nuestro alcance por hacer su voluntad, entonces cuando Él hace lo que está fuera de nuestro alcance, podemos ver fruto que solo puede venir de Él. Conocemos mejor su autoridad, conocemos mejor su poder, nuestras dudas disminuyen, conocemos más quién es nuestro Dios. Y esto nos debe mover a obedecer más y así descansar más y más en su autoridad. Pero hay algo más aquí. Antes Simón había visto el poder y la autoridad de Jesús en su predicación, en sus milagros, pero ahora no le queda más que admitir que esa autoridad de Jesús también irrumpe en su esfera y vida personal. Una cosa es entender que Jesús tiene autoridad sobre todo en un sentido general. Otra cosa es entender que Él tiene autoridad sobre nuestras barcas, sobre nuestras redes, sobre nuestro mar. Presta atención a esto. Simón le dio autoridad a Jesús sobre la barca cuando lo obedeció, pero ahora este joven pescador entiende la verdad. Jesús todo el tiempo tenía autoridad sobre la barca. Por eso es digno de toda nuestra confianza. Simón reconoce que Jesús tiene autoridad sobre todo y por eso ahora en el versículo 8 ya no le dice maestro, le dice Señor. La implicación es que ahora Simón admite ser un siervo y que Jesús es quien tiene autoridad sobre toda su vida. Por eso quiero preguntarte, ¿qué tanto consideras la autoridad de Jesús en tus decisiones al día a día? ¿Qué tanto tratas de recordar eso? Recordar que Dios es soberano y va a obrar y tiene todo bajo control. ¿Qué tan importante para ti es saber que Dios gobierna todas las cosas y está íntimamente involucrado en cada detalle de tu vida? Considerar la autoridad de Jesús nos mueve, nos alienta a dar el paso de la duda a la confianza, porque así comenzamos a aprender que Él en verdad es digno de toda nuestra confianza.
Tenemos un Salvador con su autoridad para demandar lo que Él quiera y como Él quiera, porque Él siempre es bueno y Él es digno de toda obediencia, hermanos. Vemos entonces la importancia de considerar la autoridad de Jesús. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Considera la santidad de Jesús. Considera la santidad de Jesús. Piensa por un momento en lo que Simón no hizo cuando vio a Jesús obrar con su poder y con su autoridad. Él nos dijo: Jesús, esta pesca está fenomenal. ¿Quieres ser mi socio? Hagamos crecer el negocio, 50-50. Voy a ser generoso. 70-30. Si Simón no trató de hacer negocios con Jesús, tampoco le diría: wow, qué maravilloso. Si fuera hoy en día, no le diría algo como una selfie. No, nada de eso. Simón no responde con trivialidades. Él no responde buscando aprovecharse de Jesús para su beneficio meramente terrenal. Simón cae a los pies de Jesús. Y en este punto Simón no entendía de manera completa que Jesús es nadie menos que Dios, el Dios del universo encarnado. Pero cuando Simón está cara a cara con la autoridad de Jesús, con la soberanía de Jesús, con el poder de Jesús, él no le queda de otra que reconocer que la presencia divina está en él y por eso ahora lo llama Señor. ¿Y qué pasa cuando Simón está frente a esta realidad? ¿Qué pasa cuando Simón está frente a esta verdad? Simón es inundado por un sentido de su propio pecado, su propio orgullo, la suciedad moral de su corazón. Y esto lo lleva a tener temor delante de Jesús, porque él entiende las consecuencias de su pecado y que nada es más peligroso para un pecador que un Dios santo. Y además ocurre algo muy interesante. Por primera vez en este evangelio, el relato empieza aquí a usar el nombre de Pedro para Simón. Pedro significa roca. Es un nombre que Jesús le dio a Pedro y que se refiere a su rol como uno de los pilares de la iglesia como apóstol. Entonces lo que vemos al partir del versículo 8 es como si Lucas nos estuviera diciendo: aquí es cuando Simón empieza a ser Pedro. Aquí es cuando Simón, este pescador, empieza a ser Pedro. Es solo cuando reconocemos la santidad del Señor que podemos empezar a ser útiles en su reino. Versículo 8 dice: al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro, esa palabra también se traduce como temor, se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Vemos que no solo Pedro, sino también los que estaban con él. Pero el relato se enfoca en Pedro como una muestra de cómo somos llamados a responder ante Jesús. Así que debemos prestar mucha atención a lo que está pasando aquí. Esta es una respuesta correcta ante la santidad de Dios. Es lo que miras en toda la Biblia cuando Moisés vio la zarza ardiente que no se consumía. ¿Qué hizo él? Él no dijo: wow, qué maravilloso, divertido. Se llenó de temor. Cuando Isaías tuvo su visión de la gloria de Dios, él se llenó de temor y reconoció su pecado. Y no su pecado en general. Todos somos pecadores, sí, cierto. Pero él no reconoce simplemente su pecado general. Él reconoce su pecado de manera específica. Ay de mí que soy de labios inmundos. Pero cuando estás en la presencia de Dios, no hay espacio para ambigüedades. No hay espacio para simplemente generalidades. Somos expuestos. Y nuestro pecado es señalado en el punto exacto donde debemos confrontarlo. ¿Alguna vez has temblado por tu convicción de pecado y por tu necesidad de salvación? ¿Alguna vez recuerdas haber sentido un profundo asombro y temor ante el Dios Santo? Si no recuerdas haber pasado por algo así y te consideras creyente, debo decirte que es posible que tu conversión haya sido imaginaria o que necesites recordar realmente qué es lo que Dios hizo por ti. Una de las razones, hermanos, por las que la iglesia de nuestros días ha trivializado a Jesús
y no tiene un sentido de su propio pecado y de la necesidad constante de la gracia de Dios, es que no hemos pensado realmente en su santidad. No hemos tenido un encuentro con el Dios santo. Así como un blanco perfecto hace relucir cualquier mancha, de la misma forma la santidad de Dios muestra y saca a relucir nuestro pecado y nuestra necesidad de su amor, de su perdón, de su gracia, de su bondad. Esto es lo que crea cristianos de convicción, cristianos asombrados, cristianos que dicen, no puedo creer que Dios me ame a mí. Y lo dicen con alegría, con valentía, con gozo y quieren compartir esto con el mundo. A diferencia de las multitudes que querían usar el poder de Jesús para su beneficio y que no temblaban ante su presencia, Pedro le dice a Jesús, apártate de mí. Es como si dijera, no puedo pretender usarte, Señor, ni que estés conmigo, ni mucho menos tratarte como un potencial socio o como simplemente alguien más en mi vida, como un colega o algo así. Porque tú eres santo y yo soy pecador, no soy digno de estar delante de ti y que estés en esta barca. Ahora bien, si estás en una relación correcta con Dios, si has sido justificado por la fe, la santidad de Dios son buenas noticias que fortalecen nuestra confianza en Él. No es motivo para sentir miedo o apartarnos, sino para sentir asombro y gozo. ¿Y por qué? Porque la santidad de Dios son buenas noticias que fortalecen nuestra confianza. Porque significa que Dios siempre es puro. Él siempre hace lo bueno y lo bello. Significa que Él jamás te va a hacer nada malo. Si Dios no puede pecar, Él no puede pecar contra ti. Él jamás permitirá algo en tu vida que te perjudique para siempre. Si Dios es santo y está por encima de todo, puedes estar seguro de que nada se escapa de sus manos y que todo lo obra para bien. Estas son excelentes noticias si estás en paz con Dios. Pero la Biblia enseña que el hombre natural, apartado de Dios, no está en paz con Dios. Nos hemos rebelado en nuestro corazón contra Él al pretender darle la espalda, viviendo en el mundo o buscar manipularlo por medio de nuestra religiosidad en la iglesia para pretender que Él nos dé cosas. Señor, sirvo en la iglesia, ahora dame esto. Señor, soy una buena persona, lloro mucho, ahora dame esto. Esa es una forma de idolatría. ¿Por qué buscar a Dios como un medio para algo más, sino como un fin en sí mismo? Todos nosotros hemos sido idólatras que hemos puesto otras cosas en el lugar que solo le corresponde al Dios que nos satisface. Y que cuando buscamos a Dios, lo hacemos más por las cosas que puede darnos en vez de por lo que Él es. El veredicto de la santidad de Dios es bastante claro. Por nuestro orgullo y por nuestra maldad merecemos condenación. Merecemos condenación eterna por el crimen infinitamente atroz de darle la espalda a Dios, de pecar contra Él, de despreciarlo. Cuando hemos tenido un encuentro real con Jesús, no podemos negar la realidad de nuestro pecado, al igual que Pedro no pudo negarla. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a Él? ¿Cómo podemos tener comunión con un Dios santo a pesar de nuestras batallas constantes con la duda? Esto nos lleva a nuestro último punto. Ya vimos que debemos considerar la autoridad de Jesús y considerar la santidad de Jesús. Ahora veamos que debemos considerar el llamado de Jesús. Considera el llamado de Jesús. Nuestro Señor se complace en dar a conocer de manera especial su llamado a vivir para Él, a quienes en medio de sus dudas admiten su necesidad de gracia y reconocen su autoridad y su santidad. Dios lo hizo con Moisés, llamándolo a servicio. Lo hizo también con Isaías, llamándolo a servirle. Y lo hizo también con Pedro. Escucha lo que dice el versículo 10. No temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Hay 3 características rápidas de este llamado. Primero, es un llamado que rebosa de gracia. Ni Simón ni ninguno de nosotros merece esta respuesta de parte de Dios.
Cada pecado en nuestras vidas es una razón para temer a la santidad del Dios justo y perfecto, pero aquí Jesús nos está diciendo, no temas. Cuando realmente reconoces tu pecado y reconoces quién es el Señor, no existen dos palabras más hermosas que esas, no temas. Pero es necesario que consideremos la santidad de Jesús, como mencionamos hace un momento. Jesús dice más adelante en este capítulo, en el versículo 22, dice, versículo 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Al arrepentimiento, iba a decir pescadores. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Solo los corazones que se humillan ante Dios, que reconocen su pecado, pueden deleitarse en que Él nos llame a abandonar el temor ante su santidad. Entonces este es un llamado que rebosa de gracia, pero en segundo lugar, es un llamado que redefine la vida. Jesús le dice a Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. En otras palabras, a partir de ahora tú vas a vivir para algo mucho más grande de lo que tú imaginabas. Vas a ser un instrumento en mis manos. De hecho, aquí en el griego hay un juego de palabras que pudiera traducirse como desde ahora pescarás a hombres vivos en vez de pescar a peces para muerte. Esto nos habla del amor de Dios. No importa cuánto hayamos caído, si reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos, sabemos que Dios promete usarnos de maneras más grandes de las que imaginamos y conforme a sus propósitos, más de lo que habíamos soñado. Pero hay más para reflexionar. Este llamado no solo rebosa de gracia y redefine la vida, sino que también, en tercer lugar, es un llamado que corresponde a nosotros también. Es un llamado que nos corresponde. Aunque Pedro como apóstol cumplió una función especial en el desarrollo del plan de Dios para su iglesia, nuestra misión en un sentido muy profundo no es muy diferente a la suya. Somos llamados a compartir con otros el mensaje del Evangelio y quién es Dios. Ese es el propósito de la iglesia. Ese es el propósito de esta iglesia en Cava. Escucha lo que Pedro escribió muchos años después en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Wow! Esto significa, en pocas palabras, que todos los creyentes somos llamados a ser pescadores de hombres. Llamar a las personas que conozcan al Dios Santo que nos ha perdonado y que es suficiente para nosotros. Esa es nuestra vocación donde sea que estemos. Somos pescadores en manos de un Dios santo. Hermanos, el Señor Jesús sigue llamándonos a lanzar nuestras redes al mundo y pescar hombres para que lo conozcan, hombres para que lo adoren, hombres para que vivan y mueran por Él, si esa es su voluntad. Puede que hayamos trabajado toda la noche sin fruto. Puede que estemos cansados y desanimados para la tarea. Puede que nos sintamos abrumados por nuestras propias fallas y fracaso y por lo mucho que nos falta. Puede que a veces sintamos que Jesús no sabe de lo que habla cuando nos llama a nuestra misión como iglesia y sentimos que nos faltan brazos y piernas que colaboren. Y sentimos que una ciudad como Buenos Aires está tan perdida y es tan grande y nos sentimos tan pequeños. Pero Cristo, Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Él es nuestro Señor Santo. Él se encargará de que la pesca sea milagrosa para que la gloria no sea tuya ni de nadie más, sino solamente de Él. Él es digno de que abandonemos nuestras dudas ante su evangelio y ante nuestro llamado a servirle y que confiemos en su amor. Entonces, ¿cómo responder ante Jesús cuando consideramos su autoridad, cuando consideramos su santidad y cuando consideramos su llamado a nuestras vidas? Versículo 11. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, incluyendo una pesca increíble que representaba mucho dinero, siguieron a Jesús. Empezaron a vivir por Él, para Él. Y de nuevo esto contrasta con la duda de los fariseos y la fe falsa y superficial de las multitudes. Cuando entiendes quién es Jesús, tú eres capaz de dejarlo todo por Él, con tal de hacer su voluntad. Estar con Él es suficiente. Nada vale más que Él. Y este es un énfasis que Lucas hace a lo largo de todo su evangelio. De cómo los creyentes son capaces de dejar sus posesiones en este mundo con tal de seguir a Jesús. Ahora bien, puede que Jesús
no te esté ordenando hoy que dejes tu trabajo o tus posesiones, pero esta es la pregunta que debes hacerte. ¿Tú estarías dispuesto a eso? ¿Si esa es la voluntad de Dios para tu vida? Por ejemplo, ¿estás dispuesto a renunciar a algunos lujos con tal de aportar más a la obra misionera? ¿Estás dispuesto a sacrificar de tu dinero que en realidad no te pertenece, le pertenece a Dios, para dar más para la expansión del evangelio? Cuando se te presenta una necesidad apremiante y cercana, ¿buscas excusas para no dar o eres rápido para brindar apoyo en la medida de lo posible? Esto me confronta, a mí también. Y pudiéramos dar muchos más ejemplos, pero este es el punto. Una prueba de que en verdad atesoramos a Jesús es que no nos cuesta desprendernos de nuestro dinero o de cualquier cosa que antes era muy valiosa para nosotros. Y aunque esto por sí solo debería impactarnos, piensa por un momento en todo lo que sabemos sobre Jesús y que Pedro no sabía ni había visto hasta este momento. Pedro se maravilló con la pesca milagrosa y esto lo llevó a postrarse en humildad ante Jesús. Pero hoy sabemos más sobre la autoridad de Jesús, sabemos más sobre su poder, sabemos más sobre su misión, sabemos más sobre su enseñanza y milagros y conocemos la historia de su muerte, la historia de su resurrección y la historia de su ascensión. Pedro escuchó las palabras de Jesús que le decían: no temas, pero todavía no había visto al Hijo de Dios muriendo por nosotros para reconciliarnos con Dios. Ahora entendemos por qué no debemos temer. Ahora entendemos mejor que Pedro en ese punto el amor de Dios. En otras palabras, hoy tenemos acceso a un entendimiento más completo del amor de Dios y de quién es Jesús que el que Pedro tenía aquí. Y por lo tanto tenemos más razones todavía para estar dispuestos a abandonar nuestras dudas y confiar más y más en Él en la etapa de la vida en que estamos hoy. Hoy tenemos más razones para confiar en Dios que las que Pedro tenía en ese momento. Y hay otro momento en la vida de Pedro que nos ayuda a entender cómo responder ante Jesús de este lado de la cruz y de la resurrección. A menudo olvidamos que los evangelios, como los tenemos ordenados en nuestras Biblias, terminan con otra pesca milagrosa en Juan capítulo 21. Allí leemos que algunos discípulos, entre ellos Pedro, estaban pescando en el mar de Tiberias, pero en realidad no pescaron nada durante toda la noche. Juan capítulo 21, versículo 4. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Y él les dijo: echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Y oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa, porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar para estar con Jesús, para ver a Jesús. ¿Estás pensando en lo asombroso que es esto? Pedro había pecado de manera terrible al negar a Jesús antes de la crucifixión. Y sin embargo, ahora se lanza al mar para ir con Jesús, para estar con Jesús, en vez de decirle: apártate de mí. Pedro ahora conocía mejor quién era Jesús y lo que Él vino a hacer por nosotros: vivir perfectamente, morir en una cruz por nuestros pecados y resucitar victorioso para darnos vida eterna y para usarnos como pescadores de hombres para que más personas lo conozcan. Todo esto llevó a Pedro a confiar más en Jesús y más en su amor sin reservas. Hermanos, recordemos quién es Jesús, lo que Él nos llama a hacer, el propósito por el que estamos aquí. Necesitamos recordar esto porque en la práctica lo olvidamos todos los días. Batallamos con las dudas, pero su amor nos ayuda a recordar. Su gracia nos lleva a perseverar en medio de las dudas, caminando por fe y no por vista. Y si no has creído el Evangelio, hoy es el día para que lo hagas. Él es el Señor Santo que nos transforma en pescadores de hombres.
y es digno de que lo atesoremos. Él es digno de que demos el paso de la duda a la confianza. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por revelarte en Cristo como un Dios con toda autoridad, un Dios de santidad, un Dios que nos perdona y que nos llama a vivir para tu gloria, Señor. Sé tú, Señor, teniendo salvación a quien sea de nosotros que todavía no haya creído tu evangelio, Señor. Sé tú ayudándonos a cada uno de nosotros a confiar más en ti, Señor. Ayúdanos en medio de nuestras dudas. Sé tú, Señor, glorificándote en nosotros y usándonos para la expansión de tu reino como pescadores de hombres en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.